Politécnica Salesiana y a la carrera de Mecatrónica. Estamos aquí para escuchar la sustentación del trabajo de titulación de un dispositivo tecnológico cuyo título es Diseño y construcción de un sistema de corte para fruto de palma africana, realizado por la señorita Juliana Masacha Poro. Para esta sustentación tendrá máximo 30 minutos para realizar la exposición, después de lo cual se hará las preguntas del tribunal que se encuentra aquí, donde está el doctor Fabio Bando como tutor. Como lectores o observaciones está la magíster Elizabeth Comina y el magíster Patricio Quillaquez, y mi persona como parte de la dirección de carrera. En este punto, esta sustentación será calificada con 6 puntos, los cuales son estructura y orden, conocimiento y preparación del tema, expresión desde el punto de vista del tribunal, uso del lenguaje, tiempo y soporte tecnológico. Para trabajar con éxito, téngase paciencia en el corazón y en la ejecución, Juan Bosco. Muy buenos días y sean todos bienvenidos. Tribunal conformado por la ingeniera Luisa Sotomayor, directora de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, el ingeniero René Quillaquez, el ingeniero Fabio Bando y la ingeniera Elizabeth Comina, docentes de la carrera Mecatrónica, comunidad universitaria y público en general. Con el permiso del tribunal, doy inicio a mi sustentación de trabajo de titulación como tema de diseño y construcción de un sistema de corte para fruto de palma africana para la obtención del título de Ingeniería Mecatrónica. Mi agenda de exposición está constituida por el contenido siguiente: planteamiento de estudio, justificación, objetivos, análisis de alternativas, diseño mecánico, diseño eléctrico, desarrollo del sistema de control, construcción e implementación, pruebas y resultados, el video de funcionamiento y por último, conclusiones, recomendaciones y anexos. El cultivo de palma aceitera crece de forma continua y se convierte en el segundo producto más perenne y próspero del Ecuador, siendo parte del sector económico como también del sector empleador. En el área de cosecha de este producto, casi siempre los trabajadores olvidan lograr un corte limpio y evitar dañar las plantaciones, debido a las herramientas existentes que nos ofrecen en el mercado. Tenemos 2 herramientas, lo que es el amalayo, que está conformado por una hoz y un palo largo, y actualmente una cosechadora con un motor de 2 tiempos que tiene un palo amplificador de 3 metros. Debido a este problema, se realizó el diseño y construcción de un sistema de corte para fruto de palma africana que está dirigido a proteger la vida del usuario, a aumentar la producción de cosecha y sobre todo reducir su esfuerzo con una máquina con mayor versatilidad. Se compara este impacto que tiene este producto de aceite con las exportaciones no tradicionales y se evidencia la gran relevancia que tiene el PIB respecto a las como plazas de generadoras de empleo. Entonces, por eso es muy necesario implementar herramientas automatizadas que cumplan con los parámetros de incrementar la producción y al mismo tiempo reducir los costos de producción y sobre todo mejorar la vida útil del operario, reduciendo su esfuerzo y que con una máquina con menor costo y que puedan adquirir pequeñas, medianas y grandes empresas. Mi grupo objetivo está dirigido a las personas que intervienen en la cosecha, así como las empresas dirigidas al sector palma de aceite y sus empleados en el cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. Mi objetivo general es diseñar y construir un sistema de corte para fruto de palma africana. Mis objetivos específicos es analizar la información obtenida a través de las encuestas y las referencias bibliográficas para la selección de las materias a utilizar en la máquina y sus costos. Calcular los elementos del sistema mecánico y eléctrico de la máquina apoyado con Software Inventor y Arduino.
Construir la máquina que cumpla con las especificaciones definidas en el diseño para la realización de las pruebas in situ y la verificación de su funcionamiento. Bien, los exoesqueletos industriales son sistemas mecatrónicos que están diseñados para soportar cargas e inclinaciones y además potenciar las capacidades del cuerpo humano. En el mercado contamos con 3 tipos de exoesqueletos, que es el Titan Art, que está diseñado para carga de levantamiento de pesas de hasta 18 kilogramos, el ExoDes de Ford, que es un sistema para aliviar la fatiga y los trabajos que se realizan continuamente. El Robot May, está destinado a desguazar en el sector automovilístico. A través de la biomecánica se definió los esfuerzos que se deben diseñar para nuestro exoesqueleto, obteniendo 2 grados de libertad. En estos están involucrados el hombro y el codo. Tanto para el hombro como el codo tenemos la parte de la flexoextensión, en el hombro de 0 a 180 grados y del codo de flexoextensión de 0 a 145 grados. Para el diseño de nuestro prototipo ergonómico se toma en cuenta los estándares de la población y también las medidas antropométricas, ya que estas van a ir asociados al cuerpo humano. En mi caso, las medidas antropométricas en posición de pie trabajadores industriales de sexo masculinos, que están tomados desde la edad de 18 a 65 años con un percentil de 5. Los percentiles tomados en cuenta se tienen para realizar un diseño ergonómico en el tramo de un percentil de 5 a un percentil de 95 para poder generar un 90% de fiabilidad. Para el análisis de alternativas, nuestro diseño está dividido en módulos. El módulo de peso y construcción, que en mi caso es el acero ACTM36 para perfiles redondos y cuadrados, y en el caso de diseño de los elementos de geometrías complicadas e impresión 3D, que es resina Touch 2000. Para el módulo de potencia se implementó un motor de 2 tiempos debido a las largas horas de exposición que tienen estas máquinas en la parte del área de trabajo. El módulo de mecanismo de montaje se diseñó una mochila exoesqueleto que está diseñado para mejorar la ergonomía del operador y además distribuir las cargas de una mejor manera. El módulo de sistema de transmisión es vía la manivela y todo esto se basó en base a las necesidades requeridas por el cosechador. Además, también se tomó en cuenta las normativas. Como normativa principal tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. También la Organización Internacional de Trabajo, que es el peso máximo de levantamiento y de transporte de cargas. Y la normativa ISO 7250, que está definida para las medidas antropométricas del cuerpo humano. Para el análisis de las cargas del exoesqueleto, se tienen en cuenta todas las fuerzas que actúan en ellas y cuáles realizan las flexiones y fuerzas cortantes en cada articulación. Como primer fuerza tenemos la carga de eslabón de base y motor, simulada como viga empotrada. En este caso, la fuerza que reacciona en este eslabón es el peso del motor, obteniendo una fuerza cortante máxima de 103,01 newtons y un momento torsor máximo de 20.600 newton milímetros. Con este momento torsor máximo y con el catálogo que nos da del material de resistencia de fluencia del ACTM36, se tiene un SI de 250 megapascales. La aplicación de la fórmula, según los diseños mecánicos, pues nos dicen que el 60% del SI se aplica en estos diseños. Entonces se tiene, para el cálculo del diámetro mínimo de construcción, el cálculo que es de 0,1373 milímetros. Con este diámetro mínimo de construcción se selecciona el perfil redondo de material de ACTM36, en este caso es redondo, y sus dimensiones son de un diámetro de 19,05 milímetros y un espesor de 1,10 milímetros, teniendo como sobredimensionado nuestra estructura, pero son por temas de diseño. Para comprobación de que si este sistema no falle, se realiza la simulación de la estructura de mochila.
donde se obtiene el esfuerzo máximo, que es de 15,6465 megapascales. Relacionando este esfuerzo con el esfuerzo del material, que es 250 megapascales, se tiene un esfuerzo mínimo en toda la estructura. Además, también se tiene un desplazamiento máximo de 0,8435 milímetros, con un factor de seguridad de 15, es decir, que nuestra estructura es confiable y no va a fallar. Para el análisis de carga de eslabón hombro-codo, se tiene en cuenta una tabla de lo que es la masa fragmentar con referencia a la masa total del cuerpo para un usuario de 90 kilogramos. En el caso del brazo, representa el 3,90% de la masa fragmentar de toda la masa corporal del cuerpo. Con estos cálculos se saca la masa total tanto del brazo como del antebrazo, que son las fuerzas que van a estar ejerciendo en los eslabones. Entonces tenemos una masa corporal del brazo de 3,51 kilogramos, una masa corporal del antebrazo de 2,16 kilogramos. Con estas fuerzas se manda simulación, donde se obtiene para el eslabón de hombro-codo una fuerza cortante máxima de 34,83 newton y un momento torsor máximo de 4.430,38 newton milímetros. De la misma manera, en el diagrama de fuerzas cortantes del eslabón antebrazo, con la masa total del antebrazo se tiene 2,19 kilogramos, las cuales también se simula en el eslabón, teniendo una fuerza cortante máxima de 21,41 newtons y un momento torsor máximo de 2.141 newtons milímetros. Para los dimensionamientos de los servomotores, se tiene el cálculo del torque máximo tanto del codo como del hombro. En este se deben tomar en cuenta todas las fuerzas ejercidas y también como los equipos que están sobre ellos. En el caso del torque del codo, se tiene la fuerza de levantar y el peso del antebrazo, calculando un torque de codo máximo de 21,77 newton metros, y para el cálculo del torque del hombro, un torque máximo del hombro de 56,27 newton milímetros. Para evidenciar los bienes y limitaciones de los exoesqueletos ocupacionales, para los exoesqueletos pasivos se tiene en cuenta un porcentaje de la masa fragmental que va a realizar el levantamiento. En este caso, mi exoesqueleto es pasivo, por ende, lo que va a realizar es mantener la posición de los brazos en una mejor postura, reduciendo una fracción de todo el esfuerzo en general que realizan los brazos. Lo que hice fue calcular el porcentaje referente a esto, donde para el codo se realiza un porcentaje del 23% de toda la capacidad de levantar, y del hombro un 11%. Lo que tenemos en conclusión es que el torque de codo tenemos de 5 Nm y el torque del hombro de 6,189 Nm. Entonces, a partir de esto se hace la selección de los servomotores. Con las características técnicas del servo se seleccionó a partir de los cálculos de torque de los eslabones. Para la selección de los rodamientos se utilizó la plataforma SKF para el eje del motor y también para los ejes de los brazos, teniendo como parámetros principales el diámetro interno de perfiles y la fuerza axial aplicada. Todos estos rodamientos son de bolas, debido a que estos ayudan a dispensionar mejor las cargas, tanto axiales. En mi caso, como el motor va a estar girando y va a tener un tipo de vibración, pues se relaciona con estos términos también. La simulación de los eslabones de los brazos del exoesqueleto, en este caso, como este elemento es de una geometría complicada, se realiza la simulación en Autodesk Inventor, donde se aplican todas las fuerzas reales, teniendo un esfuerzo máximo de 5.314 megapascales, un desplazamiento máximo de 0.0006,87 milímetros y un factor de seguridad de 15, denotando que el desplazamiento máximo es imprescindible y tenemos un factor de seguridad muy alto respecto a esto, así que se puede concluir que las medidas están sobredimensionadas por estar. Para la simulación de la base del rectangular del motor se realizó el cálculo del momento de inercia, teniendo como momento de inercia en este eslabón
149.797.000. Un cálculo de inercia de 1.497.735 milímetros a la cuarta. Comprobando con la simulación que también se realizó para la comprobación de los cálculos, podemos denotar que tenemos un mismo valor. Por ende, podemos rectificar que este valor de esta base rectangular del motor está muy bien dimensionada para las cargas que estas están aplicadas. Para el diseño del sistema de corte del cálculo de la fuerza del corte, se realizó un porcentaje de levantamiento de cargas del cuerpo humano, donde se tomó en cuenta el peso corporal y un porcentaje de levantamiento para cada uno de estos pesos corporales, obteniendo como un porcentaje promedio que de las personas que trabajan en el área de cosecha de 70 kilogramos, que representa el 686.46 newton, dándonos como una fuerza aproximada de 511,99, denotando que esta fuerza es suficiente para realizar el corte del fruto de palma africana. Además, también se realizó la muestra de radios de tallo de la palma africana para plantaciones de entre 1 a 3 años, para plantaciones entre 3 a 5 años y para plantaciones entre 5 a 8 años, y además también para plantaciones de entre 8 a 12 años. Mi prototipo está en el intervalo de 1 a 5 años debido a que esta toca también tener los parámetros de altura de la planta. Entonces se calculó el área del tallo donde se obtuvo el radio, y por ende con este valor y con el valor de la fuerza de corte se calculó el esfuerzo, teniendo un esfuerzo de 0,1535 Nm al cuadrado. Para la selección del piñón corredera de engranajes hipoidales, se calculó el módulo de este engranaje, teniendo un módulo de 1 alrededormente, porque necesitamos medidas normalizadas. También se calculó el ángulo de hélice de 13,49 grados y además el ángulo de paso transversal de 30,7 grados. Esto se lo seleccionó en el mercado, ya que ya existen máquinas diseñadas para esto y van muy bien, y vienen estudios que vienen atrás y nos demuestran que da un buen funcionamiento. Para el diseño eléctrico y electrónico, los elementos que tengo en mi diseño son el acelerómetro ADX L345, también está un servomotor MG996R de 12 kilogramos, y además también se ocupa dos tipos de cables, uno de corriente de 1 amperio y el otro de corriente de 2.2 amperios. Además también se tiene un cargador solar como fuente externa para la alimentación de todo el sistema. Aquí tenemos el diagrama eléctrico, la cual es un diagrama individual para cada articulación, tanto para el brazo izquierdo como para el brazo derecho. Para el desarrollo del sistema de control se realizó una identificación de sistemas. Primero lo que se realizó fue la adquisición de datos por medio de la herramienta de Arduino y Excel, donde se adquirió tanto los datos de entrada y salida del comportamiento de nuestro sistema. Luego se desarrolló la identificación de la planta para determinar el modelo matemático y con esos valores poder realizar el control de nuestro sistema, obteniendo la función de transferencia del hombro y los parámetros para el diseño de control PID que yo implementé en este caso. Igualmente para el diseño de la fuerza de transferencia del codo también se obtuvo el modelo matemático y también se denotó los parámetros de diseño del PID. Para la construcción e implementación se dividió en dos procesos, en las operaciones de procedimientos y el ensamble. En las operaciones de procedimientos tenemos la obtención de materia prima, la estereografía de las piezas, el doblado del perfil redondo, LVC o corte por haz láser, el recubrimiento y la soldadura. Y para el ensamble tenemos el ensamble mecánico y el ensamble eléctrico. Como podemos observar en las figuras, tenemos impresiones en 3D, doblado de tubos, corte láser y también soldadura y recubrimiento. En la parte del ensamble mecánico
Ya se unieron todas las piezas, esto en conjunto del exoesqueleto y además también el ensamble eléctrico que está implementado en el mismo. Teniendo un ensamble final, ya una vez montado en el sistema de la parte del cuerpo a las que estaban destinadas. Para las pruebas y resultados se realizó una prueba de rango de movimiento de flexoextensión para determinar la precisión y error. Para la primera parte, que es el rango del movimiento de flexión, se tiene para el hombro un rango de 0 a 120 y para el codo un ángulo de 0 a 110, denotando un error de 0,10 para el codo y para el hombro de 0,76. Para el rango del movimiento de extensión, de igual manera, se tiene la extensión del codo en un rango de 0,30 y la extensión del hombro en un rango de 0,56. Para el rango de movimiento flexoextensión del codo, se fue realizando intervalos de 30 en 30 de cada grado, donde se obtuvo también los rangos de precisión y error de cada movimiento de flexoextensión del codo. De igual manera, en el rango de movimiento flexoextensión del hombro. Asimismo, se fueron realizando las pruebas de 30 y de 30 en 30 y en casos de 30 de 20 en 20, para poder obtener unos datos más precisos y así tener un error más fiable. Para el tiempo de ejecución del corte, los datos experimentales del sistema del corte del fruto de la palma africana se obtuvieron de la velocidad del motor, la relación de transmisión, la velocidad experimental y el recorrido. Entonces, como ya les había comentado, mi prototipo se basa en plantaciones de entre 1 a 5 años, teniendo como datos los diámetros de este intervalo. Una vez ya hecho el funcionamiento de la máquina, por medio de datos experimentales se sacó el ciclo que se demora por realizar en cada diámetro del producto, del fruto. Entonces se tiene el tiempo de ciclo que se demora por cada área de este tallo. Entonces, a continuación les voy a presentar el video de funcionamiento de la máquina. Sí, escúchame.
Ya, como podemos observar, la máquina hizo su funcionamiento que cumplía los objetivos del planteamiento del trabajo de titulación, donde el exoesqueleto mejoró la postura del operario, como lo podemos denotar en el video, hace que el operario mantenga su mejor postura y pueda maniobrar de una mejor manera la máquina. Mis conclusiones, tras el análisis bibliográfico que se obtuvo en las características técnicas necesarias para el diseño del prototipo del presente trabajo dentro de los materiales utilizados para la estructura, se fabricó con acero AZM36 en conjunto con manufactura aditiva en impresión 3D. El peso final del exoesqueleto se encuentra dentro de los rangos de capacidad de carga permitidos por la Organización Internacional de Trabajo, con un porcentaje equivalente al 80% de la carga permitida de 25 kilogramos. Por ende, es un exoesqueleto ergonómico pasivo que simula el movimiento de los eslabones del brazo, reduce la carga muscular producida por el trabajo y mantiene su postura. Además, también se diseñó un exoesqueleto para extremidad superior capaz de mantener el peso del brazo de hasta 95 newtons, una fuerza mínima dentro de los estándares de trabajo. La estructura se basó en las medidas antropométricas de la población y su biomecánica, para cumplir con los parámetros deseados del usuario, para obtener como resultado un exoesqueleto ergonómico y cómodo que mejore la postura del usuario y la dirección del corte del fruto. Además, también se concluye que el movimiento de flexoextensión del codo de precisión es de más o menos 0,3472 grados de confiabilidad, que representa el 99,12%, y en el movimiento de la flexoextensión del hombro de la precisión es de más o menos 0,76 grados, que representa el 99,57% de confiabilidad. Además, el ciclo de corte del fruto de palma africana promedio para plantaciones de 1 a 3 años es de 2,78 segundos por tallo, y para plantaciones de 3 a 5 años es de 3,71 por tallo, detallando el recorrido, que es de 20 milímetros por cada golpe de la cuchilla. Adicional a esto, el exoesqueleto es capaz de moverse con 2 grados de libertad. El primero en movimiento flexoextensión en el eslabón del codo en un rango de 0 a 110 grados, y en el segundo en el eslabón del hombro de 0 a 120 grados. Como recomendaciones, tenemos que, a pesar de que el exoesqueleto cumple de forma adecuada con la mayoría de los parámetros de diseño, se recomienda implementar un sistema de torque más elevado para poder recompensar fuerzas externas que influyen en el corte. Para automatizar el funcionamiento del exoesqueleto a futuro, se recomienda investigar y diseñar también distintas formas de control que se adapten a las condiciones físicas ambientales del sistema de corte del fruto de palma africana, para que el exoesqueleto trabaje en tiempo real y satisfaga los movimientos de la persona en un rango máximo de optimización. El sistema de alimentación eléctrica del exoesqueleto también requiere una mayor duración para la jornada de cosecha del fruto de palma africana, lo que afecta al periodo de trabajo y peso del sistema. Por ende, se sugiere buscar un tipo de fuente de energía que optimice su capacidad y peso. Además, también se sugiere implementar materiales más ligeros y que cumplan con los parámetros de diseño que permitan construir una estructura más liviana y con la capacidad de carga. Les presento la bibliografía que utilicé en mi trabajo de titulación, y tenemos el plano conjunto del exoesqueleto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Yuri, muy clara la exposición. Yo quisiera preguntarte cuál fue tu motivación para hacer este proyecto. Como la mayoría sabe, yo vengo de la provincia de Sucumbíos, donde se realiza la mayoría de actividad agrícola. En parte de mi cantón se desarrolla bastante lo que es la palmicultura, donde dan o ofrecen plazas de trabajos el 30% de la ciudadanía se relaciona con este trabajo. Entonces, he sido parte de este sistema también, lo he hecho, y me deduje la idea de decir, ¿por qué no implementar un producto que mejore la calidad de vida del usuario? Porque para este tipo de cosechas se requiere bastante esfuerzo humano, donde han habido accidentes, lesiones, probablemente gente se ha quedado sin
sin alguna extremidad, y además también hacen mucho esfuerzo en la parte espaldar. Entonces la mayoría de gente sufre de estos problemas. Entonces, ¿por qué no solucionar estos problemas con un diseño mecatrónico para aliviar estas cargas y mejorar el tiempo de cosecha y aumentar la producción también a menor costo? Gracias. Otra pregunta. Y el momento de ya estar en la fase de ensamble de la máquina, ¿qué dificultades se aparecieron por ahí? A ver, tuve dos dificultades, especialmente en las impresiones en 3D, debido a que estas máquinas nos dan un error de 1 milímetro aproximadamente de las piezas. Entonces, al momento que yo realicé las impresiones, obtuve ese error. Entonces, había piezas que deben acoplarse exactamente. Entonces, tuve esa dificultad, tuve que volver a rediseñar las dimensiones para que puedan salir a la medida que yo deseaba. Además, también en la parte de la caja de reductora, también es un sistema un poco complicado en la geometría interna. Entonces, tuve dificultades en el problema también de acoplar la parte de engranajes en toda la caja reductora. Al principio me daba un tipo de problemas de oscilación, porque debido trabaja a bastantes vibraciones que producen sí el movimiento del motor. Listo, gracias. Con esto termino. Ya mencionaste cómo se hizo el proceso de análisis de la parte biomecánica, mencionas antropométricas y todo. Pero como proyección, hablemos como proyección, porque esto debe salir a la luz, debe salir porque, como tú dices, hay mucha gente que trabaja en esto, tiene lesiones y es su forma de vida. Entonces, con una lesión no trabajará 2 o 3 días, y eso es grave porque hay gente que trabaja a diario. No trabaja, no come. Entonces yo pienso que con tu proyecto se va a mejorar mucho la parte ergonómica y postural, o sea, se va a disminuir mucho las lesiones. Entonces, ¿cómo le ves tú, si nos proyectamos a un futuro, para implementar esta máquina? Hablemos de tu sector, de donde tú eres. ¿Es factible o no es factible? Sí, efectivamente, igual hice un análisis económico donde me dio como resultado un 16% de factibilidad. En el campo de la palmicultura, tradicionalmente realizan con métodos de corte de la hoz, que es manualmente, debido a que, o sea, se les facilita un poco realizar el corte del fruto. Además, también han habido pruebas de prototipos también, porque también toca tomar en cuenta las condiciones ambientales. No se puede utilizar cualquier mecanismo. De hecho, hubieron máquinas que tenían sistemas de neumáticos, hidráulicos, y debido a la contaminación el comportamiento que tiene el fruto con respecto a la máquina también implica bastante. Entonces, por eso yo también me basé bastante en un sistema de biela-manivela, debido a que no queremos realizar una contaminación en el producto. Entonces, yo he conversado y dado a conocer mi producto, la gente que estuvo visualizando las pruebas quedó muy satisfactoria, y de hecho me dijeron que es un proyecto que puede tener bastante factibilidad, debido a que mejora en todo sentido el sistema de corte de fruto de palma. Mejora la postura, disminuye los esfuerzos de corte y aumenta la producción a un menor costo. Listo, muchas gracias. Estamos con la doctora, que es la ingeniera Lizeth. Bueno, Yuli, felicitarte por el trabajo. Yo he sido parte de ese proceso que a veces venías con dudas, pero te felicito por el trabajo. Es un proyecto muy completo. Las dudas que tengo es respecto al tema de la conexión de los elementos electrónicos. Habías mencionado hace un momento que están conectados, tienes varios Arduinos, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo lograste que se conecten todos? Bueno, en mi caso realicé el sistema de control individualmente, como ya lo había mencionado. Tengo aquí el diagrama el diagrama eléctrico.
Cada diagrama eléctrico para cada articulación está compuesta por un Arduino y por un acelerómetro, el cual es el sensor que me da la señal de posición y orientación del brazo. Lo que hice en sí para acoplarlos todos, o la conexión que acopla a todos, es más el sistema de alimentación, el cual está alimentado por una fuente externa, pero en sí las conexiones son individualmente. Igual el control tanto del brazo, del codo como del hombro, son controles diferentes. Ya. Entonces cada uno tiene programado diferentes rangos de... Así es, o sea, el control del brazo, del hombro tiene un rango de 0 a 120, en cambio el del codo, porque en el momento de la flexión no tiene la misma capacidad de moverse que el hombro, entonces se debe realizar un control diferente. En cuanto a la parte de la alimentación, más o menos, ¿cómo es portátil? ¿Cuánto tiempo de duración tiene la batería o con qué lo alimentaste todo? Como el sistema de alimentación tiene celdas solares, pues este se está retroalimentando con el mismo sistema solar que tenemos y como estos son trabajos en áreas expuestas al calor, entonces estos se alimentan y pasan, o sea, continuamente. Y además también no tienen bastante consumo, el acelerómetro consume muy poca energía, entonces consume muy diminuta. O sea, para una jornada de 8 horas funcionaría perfectamente. Así es, pero también tendría que tomar en cuenta la parte del funcionamiento del corte, porque mi prototipo, como lo realicé con materiales que adquirí de aquí de la universidad, como hacer la impresión 3D de filamentos, entonces en el sistema existe bastante fricción, entonces en estos casos es recomendable mejorar el material que existe en la caja reductora para evitar que el material se dañe o falle. Muchas gracias. Con respecto al tema de control, si le puedes adelantar un poquito las láminas donde tenías la parte de control. Ya, ahí. Observé que en los dos controladores que diseñaste tienes el valor de KD igual a 0. Significa que no tienes parte derivativa. ¿Tú a qué conclusión llegas viendo esos valores del controlador? ¿Por qué la parte de KD es igual a 0? Debido a que como el KI es un control integral en tiempo pasado y el KP es un control en tiempo futuro, entonces como estamos realizando una simulación del movimiento del brazo, más bien el sistema es un sistema que no tiene realimentación. En estos casos obtenemos la señal directamente y no tiene mucho sobreimpulso en la señal, entonces en estos casos KD no muestra o no varía mucho en la parte de la señal ya controlada. La última pregunta. El método de identificación, utilizaste datos de entrada y salida. Así es. ¿Por qué seleccionaste ese método de identificación? Ya que mi sistema es conocido como un sistema de caja negra, no se conocen los elementos internos, entonces existe este método que nos facilita realizar una identificación de la planta solo teniendo las entradas y salidas del comportamiento del sistema para poder luego realizar el modelamiento de la planta. Entonces fue un método de fácil accesibilidad por las herramientas y también por el tipo de desarrollo del control. Muchas gracias, Lili. De mi parte no hay ninguna otra duda. Bueno, gracias. Sí. De igual forma, Lili, felicitándote por la exposición clara. ¿Sí? Unos breves aspectos que quisiera que me aclares. ¿Sí? Primero hablábamos del ciclo de tiempo, ¿sí?, que generabas en la planta de 1 a 5 años. Pero en tus tablas veía que tenías 2. Justamente tengo planteación de 1 a 3 y 3 a 5. Tal vez se hizo un promedio. Así es, se realizó una media porque realmente en la parte del diámetro del tallo existen varias variaciones. Entonces lo que se hizo es sacar el área del tallo tomando bastantes muestras para poder sacar un promedio total.
Bueno, en mi caso, como son plantaciones de 1 a 5 años, tomando en cuenta las mediciones que se obtuvo en el campo, se puede deducir que tenemos un promedio aceptable y que en caso en las palmas africanas, porque también existen otro diferente tipo de palmas que tienen otro diferente sistema, otro tipo de geometría diferente en su forma. En este caso, yo puedo decir que las muestras fueron suficientes para poder que mi máquina esté en el corte, que se pueda realizar el corte correctamente y que no existan fallos. Además, también se tomó en cuenta esto y también se diseñó la cuchilla con un rango más elevado para evitar estos casos también, porque también eso también tiene que ver también con el diseño de la cuchilla. Correcto, el sonido ahí ya te me adelantaste. Preguntar, ¿sí? Precisamente debe haber un rango, ¿sí?, de error o de aceptabilidad en el corte, ¿sí? ¿Cuál es ese rango? Bueno, en mi caso yo tengo, a ver, para explicarle con si tengo aquí la tabla, creo que no la tengo. Ya. O sea, yo tengo un área promedio de 3.314 milímetros cuadrados, que representa más o menos 33 centímetros. Entonces, yo dimensioné mi cuchilla con 20 centímetros adicionales. Con 20 milímetros adicionales, porque también el mecanismo de sistema de corte es perpendicular. Entonces, entre más área cubra, más rápido va a ser el corte. Eso. Yo lo hice por medio de muestras experimentales, diseñando también, o sea, teniendo en cuenta la longitud de la cuchilla y respecto a las áreas promedios que saqué de todas las muestras del tallo. En función a eso, si me hablas de las cuchillas, ¿qué material utilizaste en las cuchillas? ¿Qué material se usa? Claro. En mi caso yo utilicé igualmente el ACTM36, pero utilicé pintura electrostática para evitar las oxidaciones. ¿La cuchilla? ¿Mande? ¿La cuchilla? Ajá. ¿La 36? Sí. ¿Se va a oxidar? Por más que le pintes. O sea, en la parte del trabajo que realicé, bueno, no surgió todavía la oxidación, pero posiblemente en un futuro sí. Recomendable. Sí. Cuando yo tengo un tipo de ese, valga la redundancia, de ese tipo de cortes, que en realidad ya lo que genera la sable que Ajá. realmente oxidante, se escoge un material de tipo que si yo se pueda realizar un tratamiento térmico, ¿sí? Un tratamiento térmico en el cual yo le puedo endurecer a la sección exterior que se conoce como cementado, ¿sí? Esa parte del endurecimiento hace que el material soporte más. Mi pregunta es ahí, ¿por qué? Porque en un elemento de A36 yo no puedo hacer ese tipo de trabajo, ¿sí? Obviamente tú, como lo pintaste, va a aguantar, pero no es recomendable. Eso sí, para diseños ya de implementación y ya es muy factible. O sea, sí le estaba tomando en cuenta trabajar con acero inoxidable o acero galvanizado, pero debido al mercado, que también es un poco, estos materiales son un poco caritos, opté por realizar este. Sí. No, inoxidable no. Sí. Recomendable un acero de temple, un DF2, un A348, que es un acero de cementación. ¿Sí? Recomendable para ese tipo de cuchillas. ¿Sí? Planteo así, como tú ves, la zona donde vives es una zona cálido-húmeda. Sí, es bastante húmeda. ¿Sí? Que básicamente afecta a lo que es la estructura de los materiales. ¿Por qué no haberlo hecho con aluminio? Tomando en cuenta todos los materiales que diseñé en el prototipo. Primero, tuvo que ver bastante el mecanizado de costos,
porque ya para trabajar con aluminio ya no me permite realizar como ser la parte de impresiones 3D, el tiempo de mecanizado de costos y uno de mis objetivos también era diseñar una máquina a menor costo. De hecho, construyendo con estos materiales. Sí, tengo un ratito. Sopesaste en lo que es la alternativa. Yo generar una alternativa con aluminio y una alternativa con A36 a largo plazo. ¿Vale? No le entendí la pregunta. Yo tengo material de A36, Ya. barato. Puedo hacerlo con aluminio. Así es, sí se puede hacer. ¿Qué me dura más? Claro, es verdad. El acero de aluminio es mucho más resistente, pero, o sea, el acero A36 dándole un buen tratamiento térmico, también es factible y tiene un alto límite elástico. Tratamiento técnico, no puedes dar a la gente sin tratamientos técnicos. No te coge ningún tratamiento técnico. Recubrimientos sí. Podemos hacer pintura electrostática. Podemos hacer lo que es nitrelados, sí. Nitrulado, podemos hacer cromado en un caso. Pero hacer esos tratamientos térmicos me generan costos. ¿Sí? Y por eso te digo, tal vez la idea hubiera sido sopesar entre hacer toda la estructura, porque el ambiente, y es por el ambiente que te menciono, ¿sí? De largo plazo, tal vez haber hecho con aluminio, me hubiera resultado más barato. ¿Sí? Seguramente no lo hiciste. O sea, sí agregué en mis recomendaciones que respecto a la parte de los parámetros ambientales, toca tener bastante en cuenta también los parámetros ambientales físicos para mejorar la calidad de los materiales. Y esa observación, por eso es lo que iba, que me pareció muy buena recomendación, ¿sí? Que para otros tipos de elementos sí se debe sopesar eso a largo plazo. Exacto. A corto y mediano plazo, el hacer con A36, correcto, ¿sí? Pero a largo plazo, el aluminio me genera más ganancia. ¿Sí? La recomendación que te doy. Luego en eso veía un poquito acerca de la capacidad del motor. Sí, háblame un poquito de ese motor que le vi que es un motor de combustión. Así es. ¿Sí? Bueno, ahora también se basa bastante en el análisis de alternativas ¿por qué yo seleccioné ese motor? Porque actualmente existen marcas como cosechadoras Steel que trabajan con motores y estos motores son muy caros en el mercado. Entonces, este motor es una marca élite que es un nuevo diseño que se está realizando en el mercado y tiene la misma potencia y capacidad que los motores que podemos encontrar con más costos. Entonces, relacionado, estos dos motores que realizan la misma funcionalidad me dan la misma velocidad y fuerza que requiero para realizar el corte. Me fui por la parte del motor élite, que es de menor costo y que me transmite la misma potencia y torque. ¿Qué tipo de combustible utiliza? En gasolina. Gasolina, el motor es 2 tiempos, 1 tiempo, 4 tiempos. 2 tiempos, es un motor 2 tiempos y también utiliza un aditivo de aceite. Ajá. Ajá. ¿Sí? Bueno, finalmente, como a todos pregunto, ¿sí? ¿Se cumplieron los objetivos? Así es. En base a las necesidades que yo requerí realizando una encuesta a los cosechadores, lo principal era mejorar la ergonomía del operario, mejorando su postura y dirección de corte, que como se puede visualizar en el video, el operario se lo ve más ergonómicamente y sus posturas son mucho mejores. Además también aumentar la producción de cosecha y disminuir los costos de producción. Entonces, sí, los objetivos fueron claramente evidenciados que se cumplieron. Nada más, gracias. Yuri, hablaste que hay que tomar en cuenta fuerzas externas cuando se trabaja con este esqueleto. Bueno, para el cálculo de diseño en general de todo el sistema, las fuerzas externas se debe considerar el sistema de corte en sí, como ser la parte del eslabón del vástago y el sistema de corte es una fuerza externa al exoesqueleto, refiriéndome al exoesqueleto.
eso, evidenciadamente, o sea, el exoesqueleto es el que va a manipular a mi sistema de corte, que son dos sistemas integrados. Entonces, refiriéndome a las fuerzas externas, me estoy refiriendo al sistema de corte y al peso y del material de todo lo que le involucra. Mencionaste que el peso del esqueleto completo es 25 kilogramos. ¿Qué autonomía tiene? Mejor dicho, el tiempo de autonomía como el anterior para el motor. No lo escuché en el último. El peso del esqueleto es de 25 kilogramos. No. La normativa de la organización que me permite esto es de 25 kilogramos que una persona puede cargar. En mi caso, el peso del exoesqueleto es de 20 kilogramos. Por eso me estoy refiriendo en porcentajes que representa el 80% de los 25. ¿Cómo es la autonomía en el tanque con gasolina y el aditivo que pusiste del exoesqueleto de trabajar de forma continua? Una tanqueada ¿cómo se llama? Del motor a dos tiempos, que representa 43 caballos de fuerza, tiene 43 metros cúbicos de caballos de fuerza. Entonces, aproximadamente dura 3 horas, pero realizando un sistema de corte continuo. Mi pregunta era, ¿el operario va a tener que cargar estos 20 kilogramos por 3 horas, 5 horas seguido, no? Así es. ¿No le cansaría, aunque le va a ayudar económicamente, el peso de tener ese esqueleto todo ese tiempo, no le afectaría? O sea, considerando el esfuerzo que realizan en los mecanismos de método tradicional y tomando una relación de esto con el peso que lo realiza, que va en la postura de la espalda, se puede decir que sí está un poquito pesado, pero no realiza mucho esfuerzo. Las cargas están más distribuidas en la espalda, entonces se distribuyen tanto en los brazos como en la espalda. Entonces sí podría cansarle a larga temporada, unas 6 a 7 horas, pero no representa una fracción mayor a lo que ellos realizan en el esfuerzo diario que hacen con el método tradicional. Lo que pasa es que en el método tradicional ellos utilizan toda la fuerza. Es un palo como con un tipo cuchilla. Lo que hacen ellos es empujar con su fuerza humana. Entonces, en la parte que hacen este movimiento, realizan toda la fuerza, casi la mayoría se lo dan a la columna y a los brazos. Entonces, por eso es que existen bastantes enfermedades, o sea, se proviene de esto enfermedades en la columna por el esfuerzo arduo que hacen ellos diariamente. Y aquí viene de la demostración que hiciste, ¿cuál es el largo del brazo que conecta la cuchilla con el exoesqueleto? El vástago. Este tiene aproximadamente 15 centímetros en la parte, a ver, del eslabón que conecta al aproximadamente 100 centímetros. Ajá. Sí, eso sí es. O sea, dice del brazo, desde el control de la aceleración hasta la cuchilla de corte. 150, eso sí son 150 y agregado el sistema de corte en general, ya, desde la punta de la cuchilla hasta la parte del brazo. ¿Mande? ¿Cómo obtuvimos esa medición? Esa la tuve midiendo. Obtuve las mediciones del sistema para el cálculo de transmisión del motor y todo eso. O sea, las dimensiones que obtuve La dimensión de donde yo corto hasta la planta es 1,5 metros. Ajá, sí. Pero que casi la planta que hace más y me hace de 3 metros. Por eso- Ahí sí le entendí la pregunta. Es que por eso mi prototipo se basa en plantaciones de 1 a 5 años. La mayoría de estas plantaciones crecen hasta máximo, exagerando,
6 metros. Entonces, relacionando, por eso realicé mi prototipo en este intervalo de tiempo, porque ya a partir de 5 a 12 años son matas gigantes, que ya ahí sí no hay, hasta ahorita en el mercado no hay métodos que se han hecho semiautomatizados o automatizados. Ahí utilizan igual el método tradicional, que es el Amalaya. Ya, 6 metros máximo de 1 a 3 años. Esa es la carta completa. ¿Y a qué altura está la semilla? No puede estar. No. El árbol completo es con toda la rama. Hasta la corona se la conoce. Serían unos 2 metros menos desde medios de la corona hasta la parte del suelo. Ajá. Entonces, Tengo una duda. Con respecto a costos, ¿cuándo más o menos está evaluado tu proyecto? en el análisis económico me salió un total de $1.096. Esto ya ha incluido la mano de obra, todos los materiales y la parte del centro de mecanizado también. Comparado estos precios con las herramientas existentes que encontramos en el mercado, que ahorita hay una cosechadora de 2 tiempos que está más o menos en alrededor de $700 a $800, pero esto solo en cuanto al sistema de corte, ya no está incluido, o sea, solo el sistema de corte. En lo mío adicional a lo que suma el costo de mi máquina es la parte de implementación del exoesqueleto. Cuéntame, ¿cuál fue el proceso ya en forma personal de realizar esta máquina? ¿Qué te aporta? Realmente como ya había comentado, esta idea nació del poder visualizar también el esfuerzo que realizan todas estas personas que realizan esta actividad a diario. La plantación de la idea fue inmediata y dije, no, yo voy a realizar un sistema que me ayude a mejorar este tipo de actividad. Durante el proceso aprendí muchas cosas, de hecho aprendí bastante de lo que es la biomecánica, la parte de la antrometría, porque también esto es un poco complicado para poder dimensionar al cuerpo humano. También fui parte tuve bastante que realizar en los procesos ya en el área de cosecha, analizar bastante lo que son las plantaciones de palma africana y cómo estas se comportan, cuáles son sus medidas de dimensionamiento para también poder realizar el diseño del corte. Y de todo esto he aprendido bastante, la parte tanto del marco teórico que es referente al sector de la palma aceitera, como también cómo se comporta y cómo realizan el trabajo todas estas personas que lo empeñan diariamente. Muchísimas gracias, Julia. Hemos terminado con la presentación. Gracias. Bueno, después de haber escuchado la sustentación del trabajo de titulación de un dispositivo tecnológico, cuyo título fue Diseño y construcción de un sistema de corte para fruto de palma africana, de la señorita Juliana Apolo Masache, el tribunal conformado por el doctor Fabio Bando, la magíster Elizabeth Comina, el magíster Patricio Pitiaqués y mi persona, magíster Luisa Sotomayor, se tuvo las siguientes calificaciones en el orden en que te nombre: 99, 96 y 97, teniendo un promedio de 97 como nota final para el trabajo para la sustentación de este trabajo. Por tal motivo, la señorita Juliana Masache ha terminado toda su formación académica aquí en la universidad. Muchísimas felicidades. Felicidades.